Ahora sí siento venir el hate, pero ya ni modo. Hola. Bueno, en el video anterior hablamos de cómo usar eBird. Sin embargo, como les dije al final, hay unas cosas que personalmente no me gustan de la plataforma de eBird y que más que nada tiene que ver en la manera en la cual los usuarios aprovechan la plataforma y en las malas prácticas que se fomentan o que se dejan ir por este tipo de cuestiones. Así que lo que van a escuchar aquí son más bien reflexiones personales que yo he ido haciendo con la experiencia que me da el estar subiendo datos a esta plataforma desde hace más de 10 años y también pues con lo poco que he ido aprendiendo o lo mucho poco que he ido aprendiendo desde que soy también revisor de la plataforma de eBird. Primero que nada, unas cuantas aclaraciones. Estas reflexiones que yo hago son meramente personales y han sido cosas que he ido platicando con algunos amigos, con algunas personas que también están metidas dentro de la cuestión de la revisión de eBird y con observadores de aves que pues también ya tienen bastante experiencia observando aves aquí en México. Sin embargo, pues estas reflexiones no quiero que sean como una cuestión de autoridad, que sea que lo que yo digo es la mera y suprema verdad, ni nada por el estilo. Pero sí me gustaría que tal vez pudieran ser un punto de partida, de reflexión de nuevo, para quien así lo quiera tomar, para pues ir viendo, ir reflexionando un poco sobre el cómo estamos usando la plataforma de eBird en México y un poco más general en Latinoamérica. Y también, segunda aclaración, si tú no tienes mucha idea de qué es esto de la plataforma de eBird o si entras al canal para conocer datos curiosos sobre las historias de aves, igual y este video te parece un poco aburrido. Si es así, te recomiendo que vayas a ver todos los videos de la serie Aprendiendo a observar aves para que pues tengas un poquito de contexto de qué es lo que voy a tratar en este video. Y una vez hechas estas aclaraciones, ahora sí vamos a comenzar. Antes de hablar de eBird en sí y de los problemas de la plataforma, también quisiera comenzar planteando algunas cosas sobre la observación de aves en general. Y es que, por ejemplo, ya lo ha dicho alguna vez el Ken Kaufman, que es un observador de aves muy famoso y un escritor también de guías de aves y de otros libros relacionados, que pues es muy conocido. Él dice que, bueno, a grandes rasgos, que la observación de aves se basa en disfrutar. Y yo estoy muy de acuerdo con esto. La observación de aves se basa en disfrutar de las aves, ¿no? Y siempre con respeto hacia la naturaleza, siempre con respeto hacia las aves y hacia otras personas, pero se trata de disfrutar. Y de este disfrute se sigue, en mi opinión, una cuestión muy importante, que es que nadie te puede decir cómo tienes que disfrutar a las aves, cómo puedes sentirte, qué emociones tienes que sentir cuando tú estás observando aves, ni tampoco el cómo hacerlo solo para disfrutarlas. Con esto quiero decir que hay gente que observa aves, que las observa tranquilamente desde su ventana, hay gente que va a caminar a los parques urbanos que están en su ciudad y hay gente loca que de repente se va a acampar 3 días, quién sabe a dónde, buscando un pajarito de este tamaño que muy pocas personas han visto. Y estas formas de disfrutar son perfectamente válidas. Lo mismo hay quien se interesa mucho en identificar particularmente un ave, en aprender más de la identificación, en mantener una lista de las especies que ve, en tomarles fotos, o hay quien directamente simplemente disfruta de las aves porque sí, porque son bonitas y ya, y no le importa identificarlas ni tomarles foto ni nada, y esto es perfectamente válido. El disfrute de las aves puede darse de cualquiera de estas maneras. Sin embargo, para algunas personas, después de este disfrute también se sigue, o a partir de este disfrute de las aves, también se sigue la curiosidad y la reflexión sobre lo que están viendo. Hay quienes después de cierto punto comenzamos a interesarnos ya no solo por ver un ave y ver qué bonita es y ya, sino por tratar de identificarla, saber cómo se llama, saber cuáles son sus hábitos, qué hace, cómo se mueve, cuándo migra, todo este tipo de cuestiones. Y es en este punto cuando la curiosidad y el interés crecen, cuando ya no es que nadie te pueda decir
cómo tienes que identificar un ave, cómo tienes que redactar unas notas de campo para que sean lo más adecuadas posible, o cómo tienes incluso que fotografiarlas. Creo que es en este punto cuando nos damos cuenta y cuando entendemos que si bien el disfrutar de las aves, el disfrutar de observar las aves, es una experiencia única para cada persona que no puede ser, digamos así, es corregida, porque pues es algo muy personal. Si entendemos que el hecho de conocer ya sobre las aves y el hecho de compartir ese conocimiento y el hecho de seguir aprendiendo, sí se vuelve algo en donde tenemos que seguir ciertos lineamientos, ciertas pautas ya establecidas, por supuesto con sus razones válidas, y sobre todo ser honestos con lo que nosotros mismos estamos viendo y compartiendo a los demás. Y esto aplica no solo para quienes suben datos a eBird, sino para todos los observadores de aves, al menos en mi opinión. Y bueno, respecto a eBird, creo que hay muchas cosas. Yo siento que a veces las personas se sienten como intimidadas, por decirlo de alguna manera, cuando reciben el correo de un revisor preguntando por una observación. Muchas veces los revisores no recibimos respuesta de los correos que mandamos porque la gente no entiende exactamente como por qué es que estamos preguntándoles acerca de si vieron bien una especie para poder identificarla o no, cuando no es que estemos cuestionando de su capacidad para identificar aves o su capacidad para conocer de estas, sino que, como hemos visto antes, pues eBird es una plataforma que requiere de un cierto nivel de calidad en los datos que se suben, y por eso es que para las observaciones raras debemos mandar correos. Lo mismo, yo he mandado correos para gente que es muy experta, que sé que tiene experiencia con aves, pero que de todos modos tengo que corroborar que lo que vio es en realidad esta ave extraña, si no me está poniendo muchos datos. Lo mismo que a personas que están iniciando, que igual reportan cosas raras y que yo tengo que corroborar si esto que vieron raro en verdad lo es o es otra cosa. Entonces de repente parece que hay gente a la que le golpea el ego el hecho de que alguien le esté cuestionando sobre sus identificaciones, cuando no es cuestionar simplemente para ver si no sabes o cualquier cosa así, sino es preguntar para pues mantener la calidad de las observaciones que se suben a eBird. Así que, primer punto así en general, si tú llegas a recibir algún correo de algún revisor de eBird preguntando por tal o cual especie o tal o cual conteo, pues contéstale que en realidad no está intentando ofenderte de ninguna manera. Y luego está otra cuestión un poco más amplia, es el gran elefante en la habitación que muchos no queremos ver o no queríamos ver, y es el top 100 de mejores observadores de eBird. Me parece a mí, después de varios años de andar metido por ahí, que ese dichoso top termina por generar una obsesión por la competencia y también termina por generar sesgos en los datos y malas prácticas a la hora de hacer observación de aves. Y ahorita les voy a contar por qué lo considero así. En primer lugar tengo que contarles que pues en eBird hay un top 100 de los mejores observadores de aves, en donde pues lo que cuenta es ya sea el número de especies que observas o el número de listas que subes. Y puede ser para una determinada región, a nivel país, a nivel estado, y puede ser ya sea para un año, para todos los tiempos o para eventos especiales como el Global Big Day, por ejemplo. Bueno, que igual el Global Big Day no aparece tanto en los tops, sino en otra sección de eBird. Pero es que dentro de este top sucede cada cosa. Ahorita les cuento. Primero que nada, por ejemplo, tenemos las cuentas grupales. ¿Qué es una cuenta grupal? Pues una cuenta grupal es cuando en una misma cuenta de eBird distintas cuentas, distintos usuarios comparten sus observaciones. De modo que la cuenta grupal pues, se vuelve como una cuenta central en donde están agrupadas las observaciones de más de una persona. Esto es muy útil, no es malo en sí, es muy útil para pues, conjuntar observaciones de un grupo de personas y para poder checar cuál es el progreso de este grupo de personas en un área determinada. El problema es cuando estas cuentas ingresan al top 100. Porque resulta que el top 100 está pensado específicamente hasta este punto para que participen en él cuentas individuales, para que participen personas, no cuentas grupales. Y de este modo, participando solo personas, pues cada usuario puede tener una idea de su avance personal respecto a otros usuarios individuales.
Y pues si entra una cuenta grupal, esta comparación de posiciones, esta comparación de avance, pues no termina siendo muy representativa de la realidad. Y al final a veces incluso puede desanimar a algunas personas que están comenzando. Y bueno, es que de hecho de principio las cuentas grupales no deberían de estar en el top 100. Y no lo digo yo, lo dice eBird en su sección de buenas prácticas. Ahí dice claramente: importante, asegúrate que el administrador de la cuenta excluya la cuenta grupal del top 100. Esos totales deben reflejar los logros de los observadores individuales solamente. Ahí está, no lo digo yo, lo dice tío eBird en su propia página. Y entonces, ¿por qué hay cuentas grupales en el top? A ver, que alguien me explique. Porque a fin de cuentas, si estamos usando el top para hacer una comparación del avance, ¿qué comparación real de progreso se tiene de una cuenta grupal si está contrastada con cuentas individuales? Por supuesto que la cuenta grupal las va a superar. Personalmente yo considero que si hubiera un top específico de cuentas grupales, la comparación sería más justa. Y al menos hasta que este top no exista, pues como que las cuentas grupales en el top para cuentas individuales, pues no deberían estar. Y bueno, ahora sí vamos a meternos con cosas un poco más serias y peliagudas. No sé si han notado, pero bueno, cuando estoy hablando del top hasta este momento no he mencionado nunca la palabra competencia. Solamente he mencionado la palabra comparación, porque precisamente el top de eBird está pensado en su inicio para eso, para que tú puedas comparar tu progreso personal, no para competir. El top de eBird no es un ranking competitivo en donde gana el que la tenga más larga, la lista de aves. No es eso, no está pensado de esa manera. Pero es que el ser humano es un organismo tan competitivo que de repente ya nomás cuando ve una tabla de posiciones, de repente como que le sale la obsesión de ser el primero, de ser el primer lugar, de tener la mayor cantidad de especies observadas en un año en una región, de llegar a 1000 especies más rápido que otros, etc. Y pues resulta que esta obsesión que a veces veo casi enfermiza por parte de algunos usuarios, pues termina afectando la información que estamos subiendo a eBird. Porque recordemos que al final de cuentas eBird no es simplemente un álbum de estampitas donde gana el que llena primero el álbum. Es una base de datos de ciencia ciudadana, donde esos datos que se suben van a aportar algo al conocimiento de las aves. No van a aportar solamente a tu ego. Y bueno, a lo largo del tiempo que yo he estado participando en eBird, pues siempre llevaba ahí como una competencia de compas, ¿no? Con los amigos, con los colegas, con los amigos cercanos, y siempre es así como pues comparando cuántos números tienes y sobre todo ayudando a los demás a encontrar esas aves que les faltan, ¿no? Ayudando a tus amigos si sabes dónde hay un ave que no ha visto, pues ir a pajarear ahí, todo muy relax. Pero de repente pues también nos damos cuenta que hay personas que por añadir un ave o dos aves más a su lista anteponen este objetivo de añadir la estampita al álbum que del bienestar del ave. O a veces ni siquiera hay que preocuparse del bienestar de un ave porque esta ave registrada no existe. Esta ave registrada es un tremendo invento. Y esto de las invenciones de aves por parte de algunos usuarios es algo que ha ido ocurriendo con lamentable más frecuencia a lo largo de los años. Sobre todo ocurre invenciones con especies de aves raras. Por ejemplo, no sé, un Limnotlipis swainsonis observado en la península de Yucatán, cuando casualmente unos días antes fue encontrado uno a kilómetros de distancia. O por ejemplo, un Driobates pubescens cerca de la ciudad de Tijuana, añadido posteriormente a un listado. O también, por ejemplo, un Toxostoma longirostre registrado en el centro de Veracruz. Un toxostoma que nunca existió y que fue producto de un registro erróneo, primero por otro observador que lo confundió y que luego alguien más fue al sitio y lo vio, cuando nunca existió tal toxostoma. Y entonces, pues la verdad es que yo quiero que alguien me explique por qué. ¿Por qué inventarte especies? ¿A quién estás pretendiendo engañar?
¿A quién le quieres vender el humo de una emoción que no sentiste por ver un ave que en realidad nunca estuvo ahí y que muchas otras personas desean ver? No lo entiendo. Y por supuesto, inventarte estas cosas también afecta a los datos que se suben a la plataforma, que recordemos no es simplemente subir en un lugar como para que todos vean cuántas especies tienes. La plataforma de eBird es una plataforma de ciencia ciudadana que utiliza estos datos para generar conocimiento y por lo tanto los datos tienen que ser pues mínimamente realistas, no inventados. Curiosamente, muchas veces las personas que están inventando estos registros son los que nunca responden a los revisores cuando se les pregunta por ellos. ¿Quién sabe por qué? Y de nuevo, recordemos que eBird es algo más allá de solamente el top 100, no es un ranking competitivo. Y lo importante aquí es, pues, aportar al conocimiento que se tiene de las aves, no llenar tu ego con especies que inventas para que los demás te admiren y vean, ¡ay, cuántas especies tiene este! ¿Qué especies tan raras está viendo? No, la cosa no es así. Y afortunadamente aquí en México, al momento somos relativamente pocos usuarios en comparación, por ejemplo, a Estados Unidos. Y por lo tanto también los momentos en los que se generan este tipo de invenciones, pues también son los menos. De modo que el impacto de estos errores en cuanto a las estadísticas y en general a la base de datos es mínimo. Pero aquí yo no me quiero quedar solamente con el impacto numérico, el impacto estadístico que tienen estos errores intencionales, sino con el hecho de que son malas prácticas que no deberían tener margen para existir entre la comunidad de observadores de aves. Porque es muy importante entender que a veces te puedes inventar aves de distintas maneras, ¿no? A veces tú ves como un ave, un punto borroso ahí oscuro con una manchita blanca y la emoción te hace querer convertir ese bicho en, por ejemplo, un riguaya pinícola. Pero al final no tienes ninguna evidencia real de que lo que viste era eso y podría ser cualquier otra cosa y sin embargo terminas subiéndolo como tal. Eso es por un lado, eso pasa mucho, sobre todo cuando te emocionas tratando de ver una especie que quieres encontrar y la mente te juega malas pasadas. Y aquí lo importante es reflexionar sobre cuáles son las características a observar y tener un poquito la cabeza fría, sobre todo cuando estás en presencia de la posibilidad de una ave rara. Y está también el otro extremo donde directamente te inventas una especie que nunca viste o haces una lista de un lugar en el que nunca estuviste. Por ejemplo, para algunos eventos como el Global Big Day, este día en la que muchos observadores de aves están subiendo sus listados, hay gente que parece que saca el guantelete del infinito y con la gema del tiempo y con la gema de la realidad se trasladan distancias inverosímiles entre un sitio y otro y hacen listados de una estadía tan corta como de media hora, 20 minutos, en donde salen todas las especies posibles que podrías encontrar en ese lugar cuando pajareas un día completo ahí. Que alguien me explique cómo es que aparecen en media hora todas estas especies, incluso las raras, incluso las tímidas. No hay mucha posibilidad. ¡Ay, mira! El top del Global Big Day en cierto estado de la República Mexicana. ¿Quién sabe quién lo haya llevado al primer lugar? Y quién sabe si esas especies hayan sido reales o inventadas. La verdad, como dije antes, pues no entiendo por qué o para qué la gente inventa sus registros. ¿Será para inflar su ego, viendo una mayor cantidad de números en su lista? ¿Será para posicionar una marca? Ay, no lo sé, no tengo idea. Pero sí sé que muchas veces estas razones superan la razón original de eBird, que es precisamente aportar datos científicos. Y es lo que he estado repitiendo todo el video, lo que no está bien. Por otro lado, también creo que a veces el deseo de tener todo ya, ahorita, aquí, de inmediato, de volverse el máster, el que tiene la lista más grande así de inmediato, en el plazo de un año desde que comenzaste a pajarear, es lo que hace que a veces ciertos usuarios comiencen a tener estas prácticas no tan aceptables. Porque parece que para algunos el hecho de aumentar tu lista de especies vistas lo más rápido posible y superando a otros es lo importante. Cuando en realidad en la observación de aves la cosa es todo lo contrario. El aprender y el conocer de las aves toma su tiempo. Imagina por un momento que pajarear es como un videojuego.
en donde tú tienes dos contadores. Un contador que te va llevando el número de especies que tú has visto y otro contador que te va llevando tus puntos de experiencia, digámoslo así. Claro, tú eres el único que puede ver tus dos contadores. Las demás personas solamente pueden ver el contador que llevas con el número de especies vistas. El contador de tus puntos de experiencia es solo para ti. Imagínate que cada que ves una nueva especie, una especie que no habías visto nunca, tu contador de especies por supuesto sube, pero también lo hace tu contador de experiencia porque tuviste que aplicar lo que ya sabías para identificar esa especie, tuviste que conocer un poco más, tuviste que informarte de otras cuestiones y así es como sube tu contador de experiencia. Pero imagínate, por ejemplo, que alguien ha logrado hackear el contador de especies, ¿no? Y entonces puede hacer que suba cuantas veces quiera en el momento que quiera, ¿no? Y entonces comienza a subir el número de especies, pero la experiencia no puede ser alterada, la experiencia no puede ser hackeada. Tienes que obtenerla, no hay de otra. Y al final del día es esa experiencia la que verdaderamente cuenta, más allá del número de especies que has observado. ¿Y cómo ganamos experiencia? Pues con el tiempo y con dedicación a lo que estamos haciendo. Con la humildad de poder aprender de otros, de dejarse enseñar sobre cuestiones que de inicio comenzamos como ignorantes. Teniendo también la suficiente humildad para entender que no vamos a poder identificar todas las aves que vemos en cada momento. Es imposible. Y para el caso de los datos de eBird, tomándonos el tiempo para revisar cada una de nuestras listas cuando las subimos, pulirlas, quitar los posibles errores y demás, tratarlas con cariño, vaya. En resumen, tratar de hacer que nuestras listas, nuestras observaciones, sean de la mayor calidad posible, dependiendo, claro está, de la experiencia que tengamos y el tiempo pues que le vayamos invirtiendo a la actividad de observar aves. Porque al fin y al cabo, estos datos que terminamos subiendo a las plataformas de ciencia ciudadana como Naturalista o eBird van más allá de solamente llenar un espacio en un álbum de estampitas y ver quién tiene más, como lo he llevado repitiendo todo el video, sino que aportan al conocimiento de las especies. Nuestros datos ayudan a entender más acerca de las aves. Nuestros datos no solo sirven para alimentar nuestro propio ego, tienen que servir a un propósito mayor a final de cuentas. Y el tener la experiencia que nos permita ir subiendo el número de especies que hemos observado es algo que no ocurrirá en una semana, ni en 6 meses, y probablemente tampoco en un solo año desde que comenzamos a pajarear. Y eso hay que tenerlo muy claro. Mira, por ejemplo, aquí 2 listas que subí yo a la plataforma de eBird del mismo lugar, del mismo parque urbano, del mismo mes, el mes de enero, pero con la diferencia que una es del 2012 y la otra es del 2016. Ahí ya van 4 años de diferencia, 4 años en los que pues fui aprendiendo y conociendo cosas distintas. Nota cómo la lista más antigua, la de 2012, tiene 32 especies observadas y la de 2016 tiene 40 especies observadas. Esta diferencia de 8 especies tal vez se deba a que yo aprendí cómo identificar estas especies difíciles, a que yo fui conociendo un poco más sobre dónde encontrar ciertas especies en el parque en particular, o a distintas cosas que tienen que ver probablemente con mi experiencia y que no se ganan en un año ni en 6 meses. Son 4 años al menos de distancia entre estas 2 listas. Incluso tú puedes ver cómo en las notas para identificar un ave rara hubo cierta mejora en la calidad y en los argumentos. En la lista más antigua, mi nota sobre un ave rara es una línea y ya. En la lista más reciente, en la de 2016, mis notas sobre el ave rara que vi en aquella ocasión son mucho más extensas e incluso incluyen un bosquejo en campo.
estas pequeñas cosas, estos pequeños granitos de experiencia que te permiten ir conociendo más sobre las aves, creo que es lo que realmente importa. No sé, por ejemplo, el aprender a distinguir en vuelo a los chorlitos del género Pluvialis es algo que te va a dar mucha más experiencia que inventarte una especie que quieres ver en un lugar donde la quieres encontrar, pero que al fin de cuentas era en realidad otra cosa. Y a fin de cuentas esta experiencia es una cosa que ni los números inflados ni la posición en el top te va a poder dar. Y bueno, también debo contarles que a lo largo del tiempo pues mi percepción sobre el top de eBird y sobre la competencia pues ha ido cambiando. Al principio me parecía bastante interesante y emocionante como intentar competir, ¿no? Subir especies y demás. No inventármelas, sino verlas de verdad. Pero pues con el paso del tiempo y viendo lo enfermiza que en algunas ocasiones se volvía esta competencia que pues no tenía ni pies ni cabeza porque no estaba ni organizada, ni estandarizada, ni nada, y que se estaba usando el top de eBird como algo para lo que no está pensado, pues la verdad es que me fue desanimando, me fue desilusionando de estar ahí. Y bueno, de hecho, pues a partir de todas estas reflexiones también yo he quitado mi cuenta del top de eBird. O sea, yo sigo subiendo listas, pero mis números ya no aparecen en el top 100 de mejores observadores de aves de México, ni de mi estado, ni de ningún lado. Precisamente porque pues, no lo veo coherente. Porque al fin de cuentas yo no quiero competir en esa forma y mi objetivo principal no es ganar una posición ahí. Mi objetivo principal en el proyecto de divulgación es compartir lo que conozco de las aves, y cuando subo los datos a eBird pues mi objetivo principal es aportar al conocimiento de las aves, no competir. Ya si en algún punto me interesa competir, pues me iré a una competencia estandarizada y en forma, como puede ser el World Series of Birding, que eso es muy diferente y ahí sí agárrense. Pero pues no terminaré usando el top 10 de eBird para alardear de una posición cuando la función de la plataforma de eBird y del top a fin de cuentas no es esa. Y bueno, en fin, todo esto pues forma parte de reflexiones que he venido haciendo durante mucho tiempo sobre la observación de aves y sobre el uso de eBird. Es parte de como lo no tan bueno que ha tenido la plataforma de eBird respecto a cómo la usan las personas. Por ahí dice alguien que tal vez se puede hablar con extrema dureza de lo que se ama, y aunque bueno, así pues amar a eBird no la amo. Sí le tengo mucho aprecio porque ha sido un componente muy importante en mi vida pajarera y lo he usado desde que estaba en la primaria, secundaria, casi he subido mis datos, y durante los tiempos de la primaria, más bien de la secundaria y de la prepa, cuando no podía salir a muchos lados a pajarear porque no me daban permiso, porque estaba yo chamaco, me la pasaba husmeando en eBird, viendo y aprendiendo de la plataforma. Entonces pues para mí es un punto muy relevante y me parece que tiene mucho sentido tratar de que la calidad de las observaciones que subimos ahí sea lo mejor posible, que no sirvan simplemente pues, para llenar un número, para inflar un número, porque a fin de cuentas esos datos se usan para cosas pues, que van más allá de la satisfacción personal de uno. En fin, que evitar este tipo de malas prácticas, estas invenciones, estas competencias que no tienen sentido al momento de observar aves y al momento de subir nuestros datos a plataformas de ciencia ciudadana como eBird y Naturalista, creo que es muy importante para que podamos crecer como comunidad observadora de aves en México. Creo firmemente que siempre va a ser mejor que la calidad de nuestros datos, la calidad de nuestras observaciones sea prioritaria antes que la cantidad. La cantidad, subir listas y listas y listas y listas porque sí, con muchos errores, con especies inventadas, con todo esto, no le veo mucho sentido. Creo que la cantidad llegará a su tiempo si tú vas haciendo las cosas con calidad y constantemente. Y bueno, creo que ya no queda nada más para platicar por hoy de esta reflexión un poco más personal sobre algunas cosas que creo que pueden mejorar en la observación de aves en México y tal vez en general en Latinoamérica. Si algo similar pasa en sus países, por favor cuéntenme en los comentarios.
Y espero que les sirva como punto de reflexión también para quienes están comenzando en esto de la observación de aves, para quienes están subiendo sus datos a eBird. Y con este video también terminamos lo que yo llamaría el bloque número 1 de esta sección que se llama Aprendiendo a observar aves, donde ya fuimos desde el principio, desde cómo usar los binoculares, cómo encontrar a las aves, hasta este punto ya donde hablamos de reflexiones un poco más pues un poco más profundas, podríamos decirle así, sobre la pajareada. Y a partir de ahora, en el siguiente bloque, ya va a ser como un poco más específico de aprender a identificar grupos complicados, como chipes, playeros, etcétera, aprender a contar aves y algunos tips que les puedo dar desde mi experiencia para mejorar la observación de aves en distintos ecosistemas, que no es lo mismo pajarear en una playa que pajarear en un bosque de niebla. Y como siempre, pues estos videos irán ahí apareciendo salteados entre los videos generales de temas de ornitología del canal. Y si has llegado hasta aquí, muchas pero muchas gracias por tu presencia. Espero que estas reflexiones te hayan servido si ya eres un observador de aves, pues con algo de tiempo observando aves. Y si te ha gustado, si te ha sido útil, si te ha servido para reflexionar, pues por favor dale un like y compártelo y suscríbete al canal para que más personas pues se unan a esta comunidad donde contamos historias de aves y donde pues aprendemos a observar aves también. Y sin nada más que agregar, más que eso por ahora, y que esperen el siguiente video del canal la próxima semana. Nos vemos.